En este caso, lo que son servidores de aplicaciones, sistemas operativos para clientes y lo que son los navegadores. Y por último, habíamos chequeado también el tema del Java. Nos había comentado que de preferencia se utilice el OpenJDK. Eso en cuanto al tema de las plataformas soportadas. De igual manera, habíamos visto el tema de la distribución zip. Entonces, dentro de esto habíamos chequeado que necesitamos unos componentes, como por ejemplo el instalador del servidor de aplicaciones, del Tomcat. Perdón. También lo que viene a ser la distribución zip y posteriormente el tema de configuraciones. Adicional, algo que se me pasó por alto era el tema de la arquitectura que tenemos del Fresco. Sí, bueno, básicamente dentro del servidor que estamos chequeando, la arquitectura la planteamos solamente para un nodo, es decir, el servidor de aplicaciones y el servidor de base de datos en el mismo server. Adicionalmente, dentro del tema del servidor de aplicaciones, nosotros deployábamos lo que son las aplicaciones de Alfresco y de Share que vimos el día de ayer. Y el día de hoy vamos a chequear lo que es el Alfresco Search Services. Entonces, es importante saber que el Alfresco se conecta a lo que es la parte lógica a una base de datos, en este caso que es Postgres, y lo que es la parte física de los contenidos a un file server, que bueno, en el caso que tenemos en este momento es un espacio en disco dentro del mismo servidor. Sí, y tenemos aquí también un servidor de transformaciones, que en este caso utilizamos lo que es el LibreOffice. Eso en cuanto al tema de la arquitectura, entonces esa es la arquitectura que estamos utilizando en este momento. Posteriormente, la arquitectura sugerida para un sistema de producción, básicamente es el servidor de base de datos, en este caso dedicado solo a lo que es la base de datos, es decir, fuera del servidor de Alfresco. Y lo que es el file server podría ser una SAN conectada o cualquier tipo de servidor de archivos, o un disco montado podría ser hacia el servidor de Alfresco como tal. ¿Sí? Entonces, también les voy a mostrar otros casos, otras arquitecturas que tenemos dentro de Alfresco, de acuerdo, en este caso, al nivel de concurrencia, al uso como tal, al tamaño del repositorio, etcétera, ¿no? De acuerdo a varios factores que se dependa. Por ejemplo, este es un Alfresco en alta disponibilidad, que básicamente consta de lo que son dos nodos independientes de Tomcat, donde deployamos en este caso las aplicaciones y se conectan a la misma base de datos y al mismo file server, el cual está predefinido el tema del uso, lo que es con un balanceador de carga. Aquí, por ejemplo, tenemos un Alfresco en alta disponibilidad con 4 indexadores o 4 nodos de Solar. Si nos damos cuenta, utilizamos el mismo Postgres y el mismo file server para todos los nodos. ¿Sí? Entonces, mediante esta arquitectura, nosotros podemos ver que el file server y el Postgres siempre van a ser, como quien dice, los prioritarios
para todo lo que es el tema de gestión documental. Entonces nos vamos a centrar en nuestra arquitectura que tenemos, que es básicamente en un solo nodo. Listo, el día de ayer habíamos creado nuestro espacio de acuerdo al espacio disponible en el disco, en este caso en la raíz. Sí, habíamos creado una carpeta llamada Alfresco, en donde posteriormente habíamos creado la carpeta de Alfresco Content Services y donde, bueno, básicamente yo tengo mi base de datos aquí. Dentro de la carpeta Alfresco habíamos descargado nuestro servidor de aplicaciones Tomcat y lo habíamos descomprimido para, en este caso, poder manipular lo que son los ficheros dentro de Tomcat. Sí, nos habíamos quedado en el tema de la configuración. Primero lo que hicimos fue crear la carpeta Shared. Con la carpeta clases y leaf. ¿Sí? También habíamos creado la carpeta módulos con las carpetas o subcarpetas platform y share. También habíamos, en este caso, creado, pero creo que lo hicimos en el servidor anterior. Con todo voy a verificarle. Sí, justamente lo habíamos hecho en el servidor anterior. Entonces, yo ya hice la transferencia de los archivos, que es lo que nos demoró un poquito el día de ayer. Ya están los archivos dentro de la carpeta root. Entonces, lo poco que vimos ayer en los últimos minutos, voy a repetir nuevamente, como para plantarlo ya aquí dentro del servidor, porque lo hicimos de un servidor local. Entonces, dentro de la distribución zip, nosotros vamos a tener este archivo, que dice Alfresco Content Service Community Distribution, ¿sí? Entonces vamos a realizar el descomprimido, como es archivo zip. Vamos a ponerlo en zip. Alfresco Content Services Community Distribution. Entonces generamos esta carpetita, la cual ya la habíamos visto el día de ayer. Vamos a chequear también cuál es su contenido. Habíamos dicho que el ALDATA básicamente vendría a ser este de aquí, que es el file server, ¿sí? El ALDATA. El PDF render, que ya vamos a ver para qué se ocupa, los AMPs también. Y por último habíamos chequeado lo que es el web server. Entonces, de la mano habíamos seguido el tema de la documentación. Primeramente habíamos preparado lo que es la base de datos. Entonces, dentro del Postgres, voy a abrirle una pestaña nueva. Entonces, les había comentado que yo tengo un servicio de Postgres instalado aquí. Un motor de base de datos, en este caso dedicado solo para lo que es Alfresco.
Ahora habíamos elaborado lo que es la base de datos que se llama Alfresco Capacitación. Y posteriormente le habíamos dado lo que son los permisos, ¿sí? Los comandos igual se quedan en el histórico de la plataforma. Este fue el comando de creación de la base de datos, Create Database Alfresco Capacitación, with owner Alfresco, ¿sí? Y el de los privilegios, que básicamente es grant all privilege on database Alfresco Capacitación to Alfresco, ¿sí? Entonces, con esos dos comandos, básicamente nosotros hacíamos la creación de la base de datos y con eso estábamos listos para utilizar la misma. Entonces, con el /Q salíamos de la consola y con el exit regresábamos al usuario root. Listo, entonces básicamente hacíamos la instalación del servidor de aplicaciones Tomcat. Este servidor de aplicaciones, como les dije, ya habíamos creado estos directorios. Nos pidió primeramente crear estos directorios, abrir el catalina.properties y añadir esta línea, ¿sí? Entonces vamos a chequear el Catalina Properties. Dentro del Apache teníamos el conf y el catalina.properties. Habíamos creado esta línea. Voy a hacer igual, Catalina Base. Ya. Voy a abrirle aquí el de documentación. De la distribución zip. Entonces aquí teníamos el shared classes. Entonces, bueno, este básicamente es otro tipo de instalación. No, no nos vamos a confundir con el Alfresco Enterprise versus el Community, ¿sí? Entonces le voy a abrir solamente lo que es el servidor de aplicaciones Tomcat para Community. Posteriormente habíamos descargado lo que es el JDBC, el driver para la comunicación con la base de datos. Entonces, básicamente, ese driver lo habíamos colocado aquí, dentro del lib, ¿sí? Habíamos chequeado el archivo de configuración del servidor, que es el hconf server.xml, ¿sí? Y habíamos empatado la configuración del conector 8080 con la que la documentación nos dice. Entonces creamos igual la carpeta módulos. Sí, habíamos chequeado. Y nos habíamos quedado en esto, ¿sí? Copiar el Alfresco XML y el Share XML desde la distribución zip hacia nuestro Tomcat, nuestro servidor de aplicaciones Tomcat, ¿sí? Entonces, vamos a realizar esa copia. Entonces, esto le digo que está en el root, en Alfresco Content Services, dentro del web server. Teníamos, si le damos doble tap, básicamente nos salen las opciones, ¿sí? Tenemos el conf, dentro del conf tenemos el Catalina y localhost. Entonces yo le voy a decir aquí que me copie todo lo que está dentro del conf. Entonces, como básicamente es un directorio,
¿sí? Entonces le voy a poner recursivo forzado y que me copie hacia el Apache conf. Entonces vamos a chequear Apache conf y tenemos aquí el Catalina, ¿sí? Entonces dentro del Catalina voy a chequear qué hay, el Catalina. Tengo la carpeta localhost y dentro de los mismos tengo el alfresco y el share.xml, ¿sí? Entonces quedaría lista el numeral 6 y pasaríamos a la configuración del TLS para la comunicación de Solar. Entonces esto también dentro del Apache conf, nuevamente al server.xml. Entonces habíamos chequeado la parte del conector 8443. Que justamente está aquí, ¿no? Está comentado. Entonces lo que básicamente se hizo es copiar la configuración y posteriormente pegar. Aquí en la parte que decía X de X y vamos a poner alfresco. Retirar estos caracteres especiales. Y con eso estamos listos con este conector. Guardamos los cambios. Y con eso vamos en este caso a la siguiente configuración. Es la instalación de los wars de alfresco. Entonces, les había comentado que los wars vienen a ser las aplicaciones que se van a deployar dentro del servidor de aplicaciones Tomcat, ¿sí? Entonces, una vez que les comprimíamos, nos decía que tenemos estos subdirectorios al cual nos íbamos a centrar básicamente en lo que es el web server, web apps, ¿sí? Entonces, para eso, yo me iba al servidor de aplicaciones Apache, al web apps, y realizaba lo que es el borrado, ¿no? Digo que me borre todo. Entonces, con eso yo ya podía, en este caso, copiar lo que son mis wars para que se puedan deployar ahí, ¿sí? Entonces, esto tenemos dentro de la distribución zip, web server, web apps, ¿sí? Entonces, me voy a copiar todo. A ver, como no son directorios, sino simplemente son archivos .war, entonces no necesito el recursivo forzado. Entonces le digo que esto está dentro del root, alfresco content service, distribución, web server, y dentro del web server teníamos el web apps, ¿sí? Entonces todo lo que esté adentro, cópielo hacia ahorita estoy en el Apache, ¿sí? Entonces dentro del Apache tengo la carpeta web apps. Le doy enter y empieza el copiado. Entonces verifico la copia dentro del web apps y tengo ya los 4 wars que traen en este caso alfresco para la versión 6.1. Entonces aquí dice que movamos el contenido de conf y de lib.
a la dirección apropiada dentro del Tomcat Home. Entonces vamos a ver del conf. Creo que ya lo habíamos hecho hace un momento. Entonces me voy a ir otra vez al root y a la distribución zip. Dentro de la distribución zip, estamos en el web server. Teníamos la carpeta conf. ¿Sí? Carpeta conf, que básicamente tiene el Catalina, que es lo que ya había copiado hace un momentito. Y también me dice que copie lo que es la carpeta lib. Entonces le voy a ver el lib. Básicamente tiene la otra versión de Postgres. Entonces voy a hacer el copiado del lib, todo lo que esté adentro, hacia Alfresco Content Services, Apache lib. Entonces con eso ya tengo copiado. Ya tengo el paso 4. Aquí me dice que borre los web apps, que ya lo hicimos, ¿sí? Y por último habíamos chequeado el archivo Alfresco Global Properties. Entonces este archivo es muy importante, creo que es el archivo más importante que tiene Alfresco, en este caso. Es el archivo donde vamos a hacer todos los cambios, todas las configuraciones para que funcione de manera correcta nuestro servidor. Voy nuevamente a mi directorio Alfresco y procedo a abrir. Lo primero que me decía era que me vaya al Apache Shared Classes, ¿sí? Y en este caso copie lo que es el archivo Alfresco Global Properties, ¿sí? Copiar del web server Shared Classes Alfresco Global el punto sample hacia el Shared Classes que había creado. Entonces me voy a copiar. Como voy a copiar un directorio también, voy a ponerle recursivo forzado, ¿sí? Entonces me voy al root, Alfresco Content Services, Web Server, tengo lo que es Shared, clases, y todo lo que está dentro, hacia, como estoy en el directorio clases, le voy a dar un punto, clases, ¿sí? Entonces voy a listar y tengo la carpeta Alfresco, que tiene las extensiones y las extensiones web. Si es que vemos, tenemos aquí las extensiones y las extensiones web. Y el archivo de propiedades, que básicamente es el que me está diciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a copiar este archivo con el nombre de Alfresco Global Properties, quitándole el sample. Aunque solamente nos dice que le quitemos el punto sample, pero yo de preferencia siempre hago una copia de los archivos por cualquier cosa. Entonces aquí le voy a quitar el punto sample. Y con eso yo ya puedo manipular, y si es que quiero volver al estado anterior, pues ya tengo aquí el punto sample. Entonces voy a proceder a abrir el archivo. Entonces cuando yo abro el archivo, básicamente lo que voy a ver es que la mayoría está comentada. Entonces voy a iniciar, como les dije, con lo que es el dir.root y el dir.keystore. ¿Sí? Entonces le voy a descomentar y básicamente voy a ver qué es lo que tiene el archivo de propiedades.
Entonces lo que nos dice, bueno, este le vamos a dejar para el tema de Solar. Entonces vamos a chequear lo que es el dir.root, que básicamente es donde está nuestro almacén de datos, nuestro file server. Entonces vamos a chequear nuestro file server, ¿dónde está? Les había comentado que es recomendable copiar lo que el ALData. Entonces en este caso voy a copiar lo que está en el root, al fresco, dentro del web server. No, creo que estaba fuera del web server. Sí, aquí está el ALData. ALData. Entonces, como el ALData es un directorio, entonces sí tengo que ponerle recursivo. Entonces esto cópieme hacia mi directorio de alfresco content services, y listo, deposítelo ahí. Voy a verificar si es que está ahí, y aquí está, ¿no? El ALData. Entonces básicamente copiaría esta dirección para indicarle que tengo aquí mi almacén de datos. Entonces nuevamente abro el archivo, alfresco global properties, y aquí en lugar de srv alfresco, le voy a poner el directorio donde se encuentra mi alfdata. Entonces me quedaría alfresco content services, 6.1 ALData. Y obviamente las keystore, como ya maneja la variable anterior, no habría problema, irían las mismas. Entonces lo siguiente, tal cual como tenemos aquí, es el tema de la conexión a la base de datos. Entonces lo primero que me va a pedir es el nombre de usuario y posteriormente lo que es el password. ¿Sí? Entonces el nombre de usuario, ¿se acuerdan que creamos con el usuario alfresco? ¿Sí? Aquí está el gran database alfresco with owner alfresco. ¿Sí? Previamente yo le tenía creado a este usuario. Entonces le voy a decir que el usuario es igual al fresco. ¿Sí? Entonces en este caso el password yo le había puesto un password sencillo. Le voy a decir que el password es admin. Entonces, obviamente estas conexiones, estas credenciales, son del esquema de base de datos llamado Alfresco Capacitación. En el caso de que tengamos otro servidor dedicado, es decir, afuera del servidor, entonces el DBA o la persona encargada de la base de datos nos tendría que enviar estas credenciales. Entonces tenemos, bueno, por el momento no vamos a ver esto del JConverter, lo vamos a ver más adelante, el ImageMagick. Este es la actualización de la base, que no necesitamos tampoco. Y en la parte de abajo, como es un archivo .sample, entonces básicamente tiene comentado varias opciones para conexión a la base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, primero tenemos el MySQL, después el Oracle. Aquí tenemos el SQL Server. Y posteriormente tenemos lo que es el Postgres. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el Oracle. Vamos a hacerlo un poco más limpio. El MySQL no necesito porque no me voy a conectar a MySQL. A Oracle tampoco. SQL Server tampoco. Pero en este caso a Postgres sí. Entonces aquí nos dice que es la conexión del Postgres. Vamos a descomentar el drive y lo que es el URL. El driver básicamente es el mismo que se usa para cualquier versión de Postgres. Y aquí tenemos el URL que básicamente dice